La pregunta que nos vamos a plantear hoy es, ¿qué es una fe débil o qué es una fe fuerte? ¿Cómo está mi fe? ¿Una fe débil o una fe fuerte? Hay que aprender a identificar esto en mí y esto en los demás. Para entrar o introducir el tema de hoy, les comento que en nuestra vida desde muy pequeños, desde jóvenes, nosotros nos enseñan tradiciones y costumbres. Donde usted vive, según la cultura, usted ha sido enseñado en ciertas cosas, en cómo vestir, en cómo comer o en cómo algunas celebraciones, inclusive en celebraciones de la misma tradición donde usted vive. Todo esto, ¿por qué? Porque uno desde joven tiene como una identidad del lugar, de la ciudad o del pueblo donde uno reside, ¿cierto? Hay como una identidad, como una forma de hacer las cosas. En este contexto del capítulo 14 también se habla, el apóstol Pablo habla sobre esto, porque él identificó, y siendo él judío también, identificó que el pueblo judío cuando recibía a Cristo, ¿cierto? Ellos ya tenían unas costumbres arraigadas en sus vidas. Por ejemplo, ellos dedicaban ciertas horas en su fe religiosa, tenían cierta forma de decir que se debe comer esto o aquello, y todo aquello, todo eso que el pueblo judío tenía arraigado desde muy profundo, desde jóvenes, todo eso también ellos lo trasladaban a los gentiles, aquellos que recibían a Cristo que no eran judíos. Entonces ellos se aterrorizaban de cómo ellos recibieron a Cristo y cómo ellos debían seguir también esas leyes y esas costumbres que ellos tenían, porque de ellos venía, del pueblo de Israel venía el Mesías. Por lo tanto, si el Mesías venía del pueblo de Israel y ellos ahora se convertían a Cristo, ellos debían tener también, según el parecer de estos judíos ortodoxos tradicionales, que debían tener esa forma de vivir también, ¿sí? Entonces Pablo intervino en esto y les exhortó en lo que ya leímos, ¿no? En lo que leímos. Y yo les voy a comentar en otra versión de la Biblia, que es Biblia para Todos. Dice, reciban bien, en el versículo 1, reciban bien en su grupo a los que tienen dudas y no dejen que esas dudas sean motivo de discusiones entre ustedes. Cuando nosotros tenemos una fe débil todavía, cuando estamos creciendo nuestra fe, cuando tenemos esa fe de iniciación y vamos desarrollándola poco a poco, cuando tenemos muchas dudas, ¿sí? Yo recuerdo que hace poco, hace mes pasado, por el interno, por el WhatsApp, que ustedes ya saben que lo tenemos conectado al canal de TikTok, en el enlace, me preguntan muchas cosas, y de esas cosas que me han preguntado es si usar la falda larga, usar la falda corta, que si debo tener la falda larga según las mujeres. Ellos le llaman de otra forma, le llaman pollera, no recuerdo cómo le llaman, pero a mí me decían eso y me preguntaban, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de aquellos grupos o aquellos congregaciones religiosas que exigen la falda larga? ¿Usted qué opina? Y yo pues les dije que a mí me parecía bonita la falda larga, se ven elegantes las mujeres, pero también en falda corta se ven bonitas, bien presentables. Lo importante es la higiene, el aseo y la presentación personal, combinar bien todo, ¿sí? O sea, no se debe juzgar por la forma de vestir, por una u otra forma de vestir. Claro está que ya cuando hay algunas exageraciones en este sentido, ya no hablamos de simplemente decir cómo debo ir a la iglesia, sino que estamos hablando ya de problemas más profundos de rebeldía o problemas en la mente y en el corazón de la persona. No estamos hablando de cómo vestir, sino ya de problemas más profundos, ¿sí? Pero aquí lo que nos dice el Señor a través de su palabra es que nosotros debemos entender que algunas cosas se presentan cuando tenemos una fe débil, cuando todavía hay dudas en nuestro corazón. Ayer hablábamos
Y no sé de dónde salió pues el tema o el punto, porque estábamos hablando ayer simplemente de la autoridad, no estábamos hablando de la autoridad, pero alguien mencionó, no sé quién, sobre que si era que los templos no eran pues lo que se debía, que eran en las casas o donde yo me congrego, en edificios o en realidad no es donde nosotros estemos. Cada uno en su corazón, cada uno conoce realmente cuáles son las intenciones, el por qué va. Si nosotros vamos a buscar a Dios, porque también en las casas o en los templos debemos desarrollar nuestra fe, ¿sí? Y vamos a mirar el 2 en esta versión, que es una versión más clarita. El versículo 2 dice, por lo tanto, quien se pone en contra de las autoridades, perdón, en el versículo 2, dice así, versículo 2, unos creen que se puede comer toda clase de alimentos, pero otros que tienen dudas creen que solamente se puede comer verduras. El que solamente se pueda comer verduras, el que coma toda clase de alimentos no debe creerse mejor que aquel que no come de todo. Y el que no come de todo no debe criticar al que come de todo, toda clase de alimentos, pues Dios los aceptó así. Dios nos recibió, nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no porque el otro esté vestido mejor o el que me compartió, o porque estaba en un templo, o no estaba en una iglesia, o no estaba en una casa, o no porque comía ciertos, o no porque guardaba el sábado o no lo guardaba. Nosotros aceptamos a Cristo por vida eterna, nosotros aceptamos a Cristo por fe y porque queremos recibir ese regalo maravilloso de la salvación, del perdón de pecados. Ese es el objetivo final del por cual nosotros vivimos, porque si vivimos, dice aquí, ¿cierto? En el versículo, que si vivimos para Cristo vivimos, y si morimos para Cristo morimos. Nosotros no vivimos por lo que vestimos, no vivimos por donde estamos, no vivimos por lo que comemos, no vivimos por eso, vivimos para Cristo, para crecer en Él. Siguiendo este análisis de este capítulo, nos vamos a detener ahora en el 7, perdón, en el 6, 5 y 6. Dice así la palabra de Dios en esta versión. En otro caso, unos piensan que un día es más importante que otro, y hay quienes piensan que todos los días son iguales. Cada uno debe decidir por sí mismo. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias a Dios, ¿sí? Si la personita viste una falda larga en su congregación, eh, ¿por qué lo hace? ¿Por los hombres? O si lo hace para agradar a Dios, pues póngase su falda larga, ¿cierto? Su falda larga, póngase siempre guardando el recato, también su falda un poco más arriba, siempre guardando eh, un recato, ¿cierto? Una buena presentación, como debe ser. Pero es para agradar a Dios. Entonces el Señor sabe nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo nosotros. También nos dice, si seguimos leyendo, que nosotros vivimos para Dios, no para las costumbres, no vivimos para las apariencias, sino para el Señor. Usted decide por qué está haciendo las cosas, usted decide para qué lo está haciendo, ¿cierto? Y uno tampoco conoce el corazón de la gente, uno tampoco sabe qué hay en el corazón de la gente. Versículo 10 y 11, el Señor revelará a usted por qué hace las cosas, el mismo Dios revelará a usted por qué está haciendo las cosas. Eh, Les decía ayer, muchos se acercan a mí y me escriben en el WhatsApp y me dicen si yo estoy en esta iglesia, no me gusta esto, ¿qué está pasando? Yo quiero salir de esa iglesia o pertenezco a la católica, ¿salgo o no salgo? Pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? Me preguntan. Dígame, pastor, ¿qué hago? Yo les digo, pues pregúntele a Dios, ¿sí? Es claro y evidente que en la iglesia católica hay idolatría a las imágenes y demás.
Pero esto no lo tiene que usted entender porque yo lo diga o porque alguien se lo diga. Esto es que tiene que ser revelado en su corazón, revelado a través de las escrituras, que usted mismo lo conozca, que usted mismo lo entienda. Nadie le tiene que decir es así o no es así, ¿sí? Usted debe descubrirlo. El Espíritu Santo de Dios debe revelárselo a usted, ¿sí? A través de las escrituras. Porque si usted no conoce las escrituras, si usted no sabe lo que hay aquí en este libro de la vida, y alguien le dice, no vaya a la católica porque allá hay imágenes, y usted no va porque él lo ha dicho, no, usted, si toma la decisión de no ir es porque usted ha escudriñado, se ha convencido y ahora vive por la palabra de Dios, ¿cierto? Claro, nosotros como guías, como líderes, nosotros decimos cosas, pero usted tiene que tener la Biblia en la mano para comprobar. Y tiene que tener su fe y su devoción firmes. Entonces, una fe débil es aquel que tiene dudas todavía y necesita desarrollarse. Yo tuve dudas en mucho tiempo y aún tengo algunas dudas porque necesito desarrollar mi fe, ¿cierto? Hace el año pasado tenía la duda bueno, hoy estamos en el Shabbat, ¿cierto? Shabbat Shalom. Yo quiero experimentar esto del Shabbat, quiero guardarle a Dios el sábado, ¿sí? Pero no lo hago por miedo, no lo hago por la ley, lo hago porque lo deseo, porque amo a Dios y quiero entregarle en ofrenda a esto, ¿sí? Y no digo que el otro porque no lo practique, entonces no está en la fe y no está salvo. No, eso es decisión de cada uno, cómo usted se presenta delante de Dios, ¿sí? Y uno no puede juzgar al otro porque, bueno, tiene esto, está haciendo aquello, cómo lo está haciendo. Entonces sigamos en esta enseñanza. Versículo 14. En el corazón habita todo. En el corazón, en nuestro corazón habita todas las intenciones, todo lo que usted verdaderamente es. Cada uno piensa según lo que quiere hacer. Cada uno piensa según cómo quiere actuar. Y uno actúa según si está con Dios, o lo hace para Dios, o lo hace para los hombres. Porque al final, ¿qué es el reino de Dios? Lo que decía Virginia, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Vamos a leerlo en este versículo, en esta versión. Dice aquí en el 17, ¿qué hora es? Tenemos que tener curso ahorita. 17. Terminamos con este. El reino de Dios, en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o lo que bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que debemos perseguir. No debemos perseguir las costumbres, las formas en que se presentan las cosas, como yo lo hago, si yo oro de rodillas o oro de pie o oro acostado. Bueno, usted busque la posición más cómoda para orar, ¿sí? Pero nadie le debe decir cómo buscar a Dios si es en un templo, si es en una casa, si es en una habitación. Congregarnos, sí, congregarnos, porque es allí donde nos exhortamos, nos animamos entre unos y otros para seguir a Cristo, ¿sí? Pero bueno, hasta en el parque podemos reunirnos, ¿por qué no? A veces yo voy con los chicos al parque, salimos del distrito, nosotros manejamos casas, ¿sí? Manejamos casas, somos una casa y ahí nos congregamos. Pero a veces le digo, chicos, salgamos al parque. Y nos vamos al parque y nos sentamos a comernos un helado y allí hago la prédica, ahí hago el tema, doy el tema. Y si el Espíritu Santo de Dios nos empuja allí, nos dice cositas, vamos y evangelizamos al que está al lado, ¿cierto? Pero bueno, amados, el reino de Dios es eso, el reino de Dios es buscar su paz, buscar su felicidad, su amor, porque el amor es lo importante, el amor de Dios, ¿cierto? El amor en el versículo 15, si leemos, dice, pero si por causa de comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió, ¿sí? Entonces no debemos, tenemos muchas dudas, tenemos una fe débil todavía que tenemos que fortalecer y tenemos una fe que madurar poco a poco y vamos despejando dudas, pero no nos quedemos en esas dudas para generar discusión
y para poner barreras, ¿sí? A veces yo pongo barreras con esas dudas, digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y para finalizar aquí en el versículo 19 al 23, ¿qué dice Hernán? Por favor, me ayudas allí, en esta versión que yo Dice lo tengo la siguiente. otra. Ok, aquí dice lo siguiente. Así que sigamos con lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe, lo que no proviene de fe, es pecado. Excelente. Miremos aquí. Miren, el objetivo de los devocionales que nosotros tenemos una horita, ya estoy atrasadito porque tenemos curso. Dice, entonces hagamos, en esta versión Hernán dice, entonces hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Correcto. Eso es lo que hacemos nosotros acá. Yo quiero que ponga sus manitos así, en esta forma, y repita conmigo estas palabras y diga con todo su corazón, Señor Jesucristo, repita, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados. Pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.